Hola a todos hermanos, muy buenas tardes. Estamos afinando ya los últimos detalles para esta transmisión en vivo que vamos a tener traducción simultánea del sermón del día de hoy del señor Fred Coulter. El sermón, como ya ha sido anunciado, se titula Liderazgo opresivo en las iglesias de Dios. Es dado directamente desde Hollister, California. Lo vamos a transmitir en vivo. Vamos a ir siguiendo las escrituras, el Nuevo Testamento de la versión fiel, una adaptación al español y en el Antiguo Testamento, la versión Reina Valera. Es lo que tenemos planeado para el día de hoy, la traducción simultánea. Esperamos que todos puedan seguir esta transmisión y ya comenzamos en cuanto comience el señor Coulter con el sermón. Saludos a todos, bienvenidos a los servicios del día de hoy, del sábado. El día de hoy es un sábado muy, muy especial, es un sábado importante en toda esta nación. Estamos teniendo un poco de problemas con la transmisión en vivo. Eh, Jeremías, el profeta Jeremías Dios le dijo que tomara un jarrón y que lo rompiera en pedazos, y lo rompió en pedazos y le dijo, así voy a hacer con esta nación, y lo voy a hacer de esta manera con esta nación, por lo que ustedes han hecho. Vamos a ver si retomamos, perdón, la transmisión. Ahora, dice, cuando estaba hablando con Israel, dice, bueno, está hablando de un señor que se llama Jonathan Cahn, que es de la línea profética de los sacerdotes. Este señor, Jonathan Cahn, tomó un cántaro también y también lo rompió. Y mostraron unas cosas importantísimas al respecto. Y el, 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 el mismo día, el presidente Trump hizo una proclamación de estas cosas en este día. Ahora, el presidente Trump también eh, no, acaba de nominar el día de hoy para la Suprema Corte de Justicia, Amy Colby Barrett. Ahora, los demócratas aquí en Estados Unidos, que están guiados por su propia maldad, y ustedes saben todos quién es el padre de toda la maldad, y están totalmente enojados, están muy, muy enojados, porque están quizás enfrentándose a un reto a la ley, a la ley de Roe versus Wade, y para que sea revertida esa ley. Y va a ser muy difícil, va a ser una pelea, va a ser una guerra, pero Dios va a intervenir. ¿Y por qué va a intervenir Dios? Porque el evangelio se tiene que predicar a todas las iglesias de Dios, por todas las iglesias de Dios, a todo el mundo. Y ahora lo que estamos viendo son cosas que son mucho, mucho más increíbles de lo que nos imaginábamos cuando primero entramos a la iglesia hace más de 60 años. El día de hoy podemos tener una junta pequeña y una cámara pequeña y va a todo el mundo. Ahora, este es un día muy importante por lo que sigue. El día de hoy vamos a hablar
esta es la segunda razón por qué es tan importante este día. Es la opresión del liderazgo de las iglesias de Dios. Opresión desde el liderazgo. Y vamos a cubrir algunas escrituras que, que ya hemos cubierto en la parte uno, ¿verdad? Del gobierno de Dios. Vamos al libro de Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés 8 y versículo 9. Eclesiastés, porque Eclesiastés 8, versículo 9, porque el pecado más grande de la iglesia el día de hoy no es lo que los hermanos están haciendo. El pecado más grande en la iglesia es la arrogancia y el odio y la desobediencia de las instrucciones de Dios para con los hermanos, porque se están exaltando sobre los hermanos. Ahora, l la opresión. Vamos a leerlo aquí en el versículo 9 de Eclesiastés 8. Versículo 9 dice: "Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace, y hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo". Ahora, es para mal del que está rigiendo, del que se está enseñoreando, y también de aquel de quien se enseñorea, porque en la iglesia de Dios, Dios no quiere esto, y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Y es muy importante que lo entendamos, porque hay unas iglesias de Dios que están que son realmente malvadas, malvadas, y que los hermanos no deberían de seguir allí, porque Dios no quiere que sigan con eso, con el miedo, con la opresión, y siguen simplemente ahí por la arrogancia de los hombres, que creen que tienen la autoridad de regir sus vidas, porque Dios es quien rige su vida de usted, hermano. Sí, porque a través de su espíritu dentro de usted. Y Él nos da a cada uno de nosotros, hermanos, a usted mismo, le da la oportunidad de elegir, y usted debe de elegir. Vamos a ver qué sigue aquí, en el versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Dice, por cuanto no se ejecuta, versículo 11, luego sentencia sobre la mala obra. Ahora, simplemente porque Dios da espacio para el arrepentimiento y la maldad continúa, eso no significa que Dios lo esté aprobando. Quizá eso significa que está dando espacio para el arrepentimiento. No le está dando licencia para continuar con este comportamiento. Entonces, por cuanto no se ejecuta la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Porque vamos a mencionarlo, el tipo de gobierno que tienen algunas de las iglesias de Dios es maldad, es malvado, porque va en contra del propósito que Dios tiene para los hermanos en lo individual. Ahora, vamos aquí a otra escritura, vamos a Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 16. Y vamos a hablar de esto un poquito. Proverbios 22 y versículo 16. Porque esto es lo que está sucediendo en dos iglesias de Dios que son muy prominentes. Y ha pasado también ya en el pasado, en la otra iglesia de Dios. ¿Y qué hizo Dios a esa iglesia grande? Tenemos que hacernos esas preguntas. Esas preguntas no son fáciles de hacer. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué hizo Dios al final de cuentas con esa iglesia? Les quitó todo, se llevó todo, porque el juicio de Dios viene eventualmente, no inmediatamente. Proverbios 22 y versículo 16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Ahora, quiero que pensemos en esto un poco, hermanos, que juzguemos esto
¿Es esto correcto? La Iglesia de Dios Restaurada, de David Pack, todos todos los le requieren en esa iglesia le requieren que vendan todo lo que tienen y que se lo den a esa organización. Ahora, yo sé que estoy seguro que usa la escritura en Hechos 2 para justificar ese comportamiento, pero eso, hermanos, fue solamente cuando empezó la iglesia. Él lo que él tiene que hacer es pedirle a Dios que el Dios provea lo que él necesita como él lo necesita. Pero no se debe de regir sobre los hermanos de esa manera. Hay otras iglesias que dicen que cuando tú eres bautizado y el ministro te impone las manos, que te está sometiendo al gobierno de Dios. Y eso, hermanos, es una mentira. Lo que están haciendo los ministros es facilitando, lo que Dios ordenó para que Dios dé el Espíritu Santo a cada uno de los miembros, porque Dios es el que reina sobre la persona, es el que rige sobre la persona, no el ministerio, no es el ministerio. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante en esto. Vamos a Mateo 24, porque vamos a ver qué es lo que está sucediendo en las iglesias de Dios el día de hoy. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer al respecto? Mateo 24. Esto es algo muy interesante. Mateo 24, vamos al versículo 48, porque esto tiene que ver con las iglesias en el tiempo del fin. Entonces vamos a leer lo que está pasando, porque si un ministro está rigiendo en su vida y le dice a usted que tiene la autoridad de hacerlo, y le dice a usted doctrinas que no son verdad, y entonces literalmente verbalmente abusándolos y no dejándolos ser un ser humano normal, ni siquiera para visitar a tus propios familiares, ¿verdad? Porque eso es lo que ha hecho la iglesia de Dios de Filadelfia, de Gerald Flurry, porque él les dijo, todos los que han entrado a la iglesia, tienes que dejar a toda tu familia, a todos tus amigos, no puedes hablar a nadie que esté en cualquiera otra de las iglesias de Dios. Y eso va en contra de Dios. Dios no dice eso. Y además de todo esto, si dice, si tu esposa no está en la iglesia, te puedes divorciar y te puedes casar con otra mujer que no está en la iglesia. O igual para la mujer. El apóstol Pablo dice que si tú tienes un esposo o esposa no creyente y está bien quedarse contigo, que se queden así, ¿verdad? Y eso es lo que dice. El apóstol Pedro también dice que si tienes un espíritu convertido, quién sabe si se convierte tu esposo o tu esposa, por ver los frutos en ti. Dios no te llamó para estar cortado de los hermanos, de la familia y las personas en el mundo. Porque ¿cómo vamos a hacer una luz para el mundo si nunca estamos afuera? ¿Cómo vamos a ser una luz para todas las personas afuera de la iglesia y incluso amar a nuestros enemigos, como dijo Jesucristo que lo hiciéramos, si solamente vamos a estar en un pequeño grupo aquí, aislado de todos, ¿verdad? L l la eh, Hay una persona en Oklahoma, de Jimmy Jones, y dice que, a causa de lo que predica y todo, 900 personas han muerto de suicidio en Sudamérica. Vamos a leerlo aquí, Mateo 24:48. Dice: "Pero si ese siervo malo dijera en su corazón". Ahora, ¿cómo define a la maldad, al siervo malo? Dice: "Si dijera en su corazón, mi señor demora su venida", o cualquier otra excusa, ¿verdad?, que uno quiera dar. Dice: "Y comienza a golpear a sus consiervos". Y pensemos a todos los hermanos, porque todos somos siervos de Dios, porque todos estamos aquí para poder aprender,
para poder reinar con Cristo, pero tenemos que aprender en amor, en verdad, todas las cosas de Dios. Y entonces dice, y comienza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con el borracho. Ahora, ¿quiénes son los más borrachos? Aquellos que dicen tener poder de regir sobre la vida de los hermanos. No, no, ay, es que tenemos que ayudarlos a que obtengan la salvación. Sí, es cierto, pero ¿cómo hacemos eso? Tienen que enseñarles gracia y conocimiento y la verdadera relación con Dios, una verdadera relación con Dios. Porque debemos recordar esto, hermanos, los medios carnales nunca van a dar resultados espirituales. Y ese regir desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Dios lo prohíbe. Dios lo prohíbe. Y Jesucristo lo dijo, lo dijo muy, muy claramente. Y lo vamos a cubrir. Vamos a cubrir cómo debe de ser un anciano, cómo debe de ser un ministro. Claro, sí debemos de estar en contra de la maldad. Eso es absolutamente claro. Pero eso no significa que se maltrate a los hermanos. Eso no justifica maltratar a los hermanos, porque están aquí los hermanos para crecer y para vencer. Están aquí porque quieren una relación con Dios el Padre y Jesucristo, ¿cierto? Por eso están aquí. Cualquier cosa que todos los ancianos hagan que va contra eso, es maldad, es maldad. Ahora vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 50. Dice: "El señor de ese siervo vendrá en el día que no espera", en el día que no espera. Y eso sucedió con la Iglesia Universal. Eso sucedió con esa iglesia. Dice: "Y a la hora que no sabe". Dice: "Y lo cortará en pedazos, y señalará su porción con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes". ¿Y eso no es hipocresía, acaso? ¿De que los hermanos piensen que nosotros estamos sobre los hermanos? ¿No es hipocresía eso? Recordemos lo que le dijo Pedro a Jesús. Dice: "Señor, ¿y si peca mi hermano contra mí? ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces en un día?". ¿Y qué le respondió Cristo? Le dijo: "Hasta 70 veces 7". ¿Y cuánto es eso? Vamos a cubrir eso un poquito más adelante, porque vamos a hablar acerca de la misericordia y el perdón y el entendimiento. Vamos ahora al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Esta es la parábola que leímos en el otro evangelio, en Lucas, pero vamos aquí a Marcos 10. Marcos 10, versículo 35. Ahora, lo que dice en el Evangelio de Mateo, dice, la señora Zebedeo, ¿verdad? La mamá de Juan y Jacobo, lo lo ella les dijo, les convenció, ¿verdad? De Santiago y Juan, les dijo que fuera a pedir esto, pero esto es lo importante, lo que dijo Jesucristo, la respuesta. ¿Verdad? Porque, bueno, está hablando a los apóstoles, pero esto es algo que los ministros y los ancianos no deben de hacer. Y esto es lo que dice aquí, versículo 35. Entonces, luego Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, vinieron a él diciendo: "Maestro, deseamos que lo que sea que te pidamos, lo hagas por nosotros". Ahora, eso es una petición muy muy interesante, ¿no? Pero, ¿qué les dijo? Les dijo: "¿Qué desean que yo haga por ustedes?". Y entonces, yo estoy seguro que tomaron un suspiro profundo, ¿verdad? Y después, para agarrar valor. Y después, ¿qué dijo? Ellos le dijeron: "Concédenos que podamos sentarnos, uno a tu mano derecha y uno a tu mano izquierda, en tu gloria". Ahora, estamos hablando de pedir el reino, ¿no? Eso es lo que estaban pidiendo realmente. Pero vamos a ver qué le respondió Jesucristo.
les dijo: "Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Son capaces de beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con el cual yo estoy bautizado?". Ahora, veamos la arrogancia y la ignorancia y la incredulidad, porque dicen: "Somos capaces". Eso es lo que esto refleja, somos capaces. Y después dijo, y entonces, Jesús les dijo: "Ciertamente ustedes beberán la copa que yo bebo y serán bautizados con el bautismo con el cual yo estoy bautizado". Y eso pasó, ¿verdad? Porque a Santiago lo degollaron, ¿verdad? A Juan lo estaban quemando en el aceite, pero se escapó. Pero dice cierta dice: "Pero el sentarse a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ha sido preparado". Pero pongamos atención aquí. Porque, ¿qué pasa cuando tenemos esa actitud? ¿Qué pasa? Aquí ellos estaban pensando: "Somos los mejores, lo merecemos", la derecha y a la izquierda de Cristo, ¿verdad? No sabemos qué más estaban peleando con los otros, ¿verdad? Bueno, ¿tú quieres estar en la derecha o en la izquierda? Bueno, quizás en la derecha, porque quizás es más importante, ¿no? Bueno, y qué si eres zurdo, ¿no? No sabemos qué tipo de pleitos han de haber tenido ahí, pero ¿qué hace? ¿Qué ocasiona esto para todos los demás que están ahí? Levanta conflicto, ¿cierto? Eso es lo que genera, conflicto. Entonces, versículo 39, versículo 41, perdón, dice: "Cuando los 10 oyeron esto, comenzaron a mostrar indignación hacia Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó a él y les dijo: Ustedes saben que aquellos quienes son tenidos por dignos de gobernar sobre los gentiles ejercen señorío sobre ellos, ¿verdad? Catacurio, de arriba hacia abajo. Ese es el señorío, de arriba hacia abajo, el poder, el gobierno. Y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Cata eclesio, desde arriba hacia abajo, sobre ellos. Esa es la traducción literal. En Apocalipsis 2, esos son los nicolaitas. ¿Y qué dijo Jesús acerca de los nicolaitas? ¿Qué dijo? Dijo: "Yo aborrezco, yo odio las obras de los nicolaitas". Entonces, cualquier ministro y anciano que haga esto, realmente debemos, todos los ancianos y ministros deben de rodillas, ¿verdad? Preguntarse: ¿tiene usted el derecho de regir sobre los hermanos de esa manera? Y de decir en el nombre de Dios, hacerlo así, cuando aquí claramente está explicado que esos son los nicolaitas y que Jesucristo lo aborrece, porque eso es lo que lo llaman ellos doctrina, enseñanza. Como el señor Fleury dice que él es ese profeta. Pedro dijo: "No, Jesús fue ese profeta". Y aún así, las personas at están atemorizadas, aterrorizadas y piensan que tienen que obedecer lo que les diga ese ministro, y la verdad es que no. Ahora, yo espero y oro que Gerald Furry se arrepienta, y también David Pack, que también se arrepienta. Ahora, estos ministros dicen que ellos van a estar sobre los 2 testigos, pero ¿qué es lo que están haciendo estos ministros? Se están poniendo en el lugar de Dios. Ahora, pensemos en esto, hermanos, es muy serio. Sobre todo los dos testigos. ¿Por qué? Porque ellos son los dos testigos de Dios, que Dios va a escoger, porque ya profetizó en Malaquías, ¿verdad? Que son los que están delante del Dios del cielo y no delante de David Pack. ¿Y qué dice aquí? Dice: "Entonces no será de esta manera entre ustedes". Versículo 43, más bien quien quiera que desee llegar a ser grande entre ustedes será su siervo. Y quien quiera que desee ser primero entre ustedes será el siervo de
todos, de todos, el siervo. Este siervo es realmente esclavo, bond servant, es la posición más baja en toda la sociedad. Este esclavo no tiene la manera jamás de ser redimido y de dejar de ser esclavo. ¿Acaso es esta nuestra actitud para con Dios? Y como ministro, esta es su actitud, ser un facilitador, ¿verdad? Ser guarda de la palabra de Dios, traer la verdad. ¿Cómo maneja usted como ministro o como anciano la palabra de Dios? ¿Cómo la enseña? ¿En verdad? Porque aparentemente Gerald Flurry y David Pack están buscando, en la Biblia cómo ponerse en el lugar de Dios, y eso es lo que está sucediendo. Ahora, vamos a continuar. Vamos a ver la profecía de esto. Vamos a Ezequiel, libro de Ezequiel 34, porque aquí hay una profecía de esto, Ezequiel 34, porque ¿qué pasa cuando está este tipo de liderazgo? No es solamente el problema que ya hemos visto, porque también tenemos la política. Y la política es justamente como Santiago y Juan, ¿verdad? Se vienen al ministro y le hacen la barba y le dicen que buenos son y todo, y el ministro se emociona y entonces, quiénes son los que ordenan como diáconos? A los que están ahí besándole los pies, ¿verdad? Yo me acuerdo en el auditorio en Pasadena, en Ambassador, y yo estaba ahí escuchando a un ministro, ¿verdad? El señor Albert, era su nombre. Y él dio un sermón, estaba tratando de clarificar, ¿verdad? Bueno, de afirmar la autoridad del señor Armstrong, de Herbert Armstrong. Y entonces yo estaba ahí y puse siempre, unas propias señales, ¿verdad? Y puse una A y una G en un lado, ¿verdad? ¿Verdad? Y la A para Armstrong y la G para God, para Dios. Entonces, o A y D, ¿verdad? Y en 1 hora y media, vamos a ver cuántas veces cree que mencionó al señor Armstrong, este señor. 111 veces las conté. ¿Y cuántas veces mencionó a Dios y a Jesucristo? 6. 6 veces, porque yo las conté. Entonces, Ezequiel 34. Vamos a ver cómo es que Dios ve esto. Desde la perspectiva de Dios, vamos a ver. Ezequiel 34, versículo 1. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ok, vamos. Nosotros, todos como ancianos, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Está Dios contra nosotros o está Dios con nosotros? Porque dice, profetiza contra los pastores de Israel. Dice, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Eterno el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Recordemos lo que cubrimos la vez pasada, ¿verdad? Acerca de Pedro, ¿verdad? Y alimentar a las ovejas y apacentar a los rebaños. Eso es lo que muestra el amor de Dios. Pero ¿qué dice aquí? Versículo 3: coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué es lo que dice, verdad? Acerca de la opresión. Porque oprimen para enriquecerse a sí mismos. Y ahora, déjeme decirle lo que dice, qué es lo que requiere el señor Flurry de todas las personas en la iglesia. Que hagan un testamento para que lo pongan a él personalmente como el heredero de esa familia. ¿Herederos? ¿De verdad? Porque eso pertenece a la familia. Eso pertenece a la familia. Si los padres de alguien fallecen y les dejan algo,
a los hijos. No debes, no es diezmo de ahí, eso no va a la iglesia. Si quieren dar una ofrenda, que probablemente sería bueno, usted tiene que decidir qué hacer, pero eso es propiedad de la familia. Ahora, yo he verificado eso por de muchas fuentes, y esto es maldad, no es correcto. Y yo sé personalmente de 3 suicidios, quien me ha mandado una lista de 20 personas que han estado conectadas con las iglesias de Dios que se han suicidado, porque el juicio de Dios va a venir, el juicio de Dios va a venir. Y Dios me ha movido a que traiga este mensaje, porque tiene que haber una advertencia. Entonces, todos los que somos ancianos y ministros, tenemos que poner atención a Dios. Y tenemos que bajarnos de nuestros caballos y humillarnos y servir a Dios, y servir a Dios y servir a los hermanos. Versículo 4. No fortaleciste las débiles. ¿Qué dice en Romanos 15? Aquellos que son fuertes, ayuden a los débiles, sirvan a los débiles. Ahora, ahora hay muchos débiles, porque hay muchas personas que han estado envueltas con drogadicción, con sexo, con muchos problemas de muchas cosas, y cuando vienen a la iglesia necesitan ayuda, pero va a ser difícil, va a ser difícil para ellos, y muchos van a pecar muchas más veces de 7 veces al día. Pero, ¿qué va a hacer el anciano? El ministro, ¿los vamos a sacar? ¿Los vamos a sacar de la iglesia porque no son perfectos? ¿Acaso usted como anciano es perfecto? No, ninguno de nosotros somos perfectos. Que dice: "No vendasteis la perniquebrada". Porque, ¿cuál era el ministerio de Cristo? Venir y sanar los quebrantados de corazón. Y eso toma mucho amor, hermanos. Y eso toma mucho tiempo también. Y eso toma el Espíritu de Dios. Dice: "No volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia". Y el señor Armstrong dijo, si hay lo dijo, y lo repito de nuevo, dijo: "Si hay algo que lo que la Iglesia Católica tiene correcto, es el gobierno de arriba hacia abajo". Ahora, pensemos en esto, hermanos. Si la Iglesia Católica Romana es el el gobierno correcto. ¿De quién es ese gobierno? Es de Satanás, no es de Dios, no es de Dios. Es algo increíble. Versículo 5 dice: "Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado". ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia, hermanos? Por lo que han hecho los ministros. ¿Cuántas? ¿Y cuántas personas han sido acusadas de haber hecho cosas? ¿Y cuántos cuántos miembros se han metido en eso, verdad? Y en ejercitar esa autoridad también. Versículo 6: "Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oír la palabra del Eterno". Dice: "Vivo yo". Y cuando dice: "Vivo yo", esto es muy serio, muy, muy serio. Dice: "Ha dicho el Eterno, el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pasteros se apacentaron a sí mismos". Pero recordemos lo que dice, ¿verdad? Porque dice: "Sin pastor", y es lo que dice en Juan y en el apóstol Pedro también, en sus epístolas.
Dice, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores. Pregunta, aquellos de nosotros que somos ancianos, ¿está Dios con nosotros y por nosotros? ¿O está contra nosotros? Porque si nosotros estamos haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos y lo que Jesucristo dijo que hiciéramos, que no lo que dijo que no hiciéramos, entonces Dios está contra nosotros. Y el día va a llegar, porque siempre llega el día de pagar, siempre. Y dice, y porque así ha dicho el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Versículo 12, como reconoce el rebaño, el pastor que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad. Y eso es de estas enseñanzas falsas. Estas enseñanzas falsas, versículo 13, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Por eso dice que él mismo, ¿verdad? En el versículo 11, que él mismo irá a buscar a sus ovejas. Porque hay muchos que han sido expulsados de la iglesia. Incluso yo les puedo decir, por experiencia personal, cuando tuve que resignar de la iglesia universal por toda la corrupción que había en ese lugar, yo me convertí en el enemigo número uno. Y yo fui excoriado y fui realmente ultrajado de manera increíble. Pero eso cuando pasa eso, cuando hay muchos de los hermanos que se van, ¿verdad? Se quedan solos. Cuando yo salí, estaba solamente yo con mi familia, ¿verdad? Y hubo con siete hermanos fieles, empezamos otra vez de nuevo a estudiar la Biblia, simplemente para aprender la palabra de Dios. Estábamos todos heridos, estábamos todos devastados, pero yo me acuerdo que por eso y tener que tener que agarrar un empleo, ¿verdad? En bienes raíces, ¿verdad? Yo estaba en los bienes raíces y estaba yo trabajando en eso, pero estaba muy 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 triste, ¿verdad? Y estaba yo buscando, manejando, ¿verdad? Buscando clientes para venderles bienes raíces, ¿verdad? Y era lo único, estaba tan deprimido que estaba ya en una loma, me bajé, allá iba manejando y en una loma me bajé y me arrodillé, y lo único que pude decir es: "Dios, sana mi alma". Y les voy a decir algo, hermanos, cada uno de nosotros va a tener que llegar a ese punto, tarde o temprano. Y yo le doy gracias a Dios por su intervención, de que haya recibido esa oración mía, pero nosotros no entendemos realmente lo que Dios requiere de nosotros, ¿verdad? Como ancianos, ¿verdad? De cómo a alimentamos al rebaño con arrogancia, con estupideces, ¿verdad? O si lo podemos, ¿verdad? Nutrir con amor y con verdad, con su palabra. Entonces, por eso quiero que todos ustedes escuchen este mensaje, porque yo quiero que oren acerca de estos dos ministros que yo he mencionado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que también quiere que ellos 2 se arrepentan, lleguen al arrepentimiento. Vamos a continuar. Dice: "Yo las sacaré, las li las juntaré de las", dice en el, de los versículo 12, "en los lugares en que fueron esparcidas en el día de nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras,
las traeré a su propia tierra. ¿Cuál tierra? El reino de Dios, ¿cierto? Dice, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Pregunta, ¿en qué pastos estamos apacentando las ovejas como ministros? ¿Estudiamos nosotros? ¿Estamos realmente orando nosotros? ¿Entendemos todos nosotros que lo más importante es que no tenemos nada que no hayamos recibido? Entonces, ¿qué nos da el derecho de ser arrogantes sobre los hermanos? No lo tenemos ese derecho, hermanos. Y tenemos que predicar la palabra de Dios, que eso no es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Predica la palabra, ¿verdad? Tenemos que enseñar, enseñar, enseñar la palabra de Dios, la verdad de Dios y sobre todo el amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Él desea. Vamos a continuar entonces. Versículo 16. Yo buscaré la piedra y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, y esto va a todos los diáconos y a todos los pilares de la iglesia, ¿verdad? Los que les llamados pilares de la iglesia. Dice entonces, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Les voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que yo fui a visitar un área de la iglesia allá en Salt Lake City, después de que había ido yo a Pasadena. Y era en un día de fiesta, ¿verdad? En Pentecostés. Y cuando estaba allí, todo todos los hermanos vinieron a mí a empezarme a decirme todos los problemas y tribulaciones que tenían con el ministro, porque era uno de los más arrogantes que había, ¿verdad? Y y cua y yo había recomendado que esta persona nunca fuera ordenado como ministro, ¿verdad? Y entonces después esta persona les enseñó el reporte, para reemplazarme, para buscar cualquier cosa mala acerca de mí para reemplazarme, ¿verdad? Y que y la única cosa que encontraron es que mi esposa no era muy buena, no no era muy buena en la limpieza, ¿verdad? Porque tenía un aro alrededor, en el excusado estaba sucio. Pero cuando tienes 4 o 5 niños que cuidar, bueno, no estaba, pero cuando estuvimos ahí, él tenía a todos los diáconos sentados allá arriba, ¿verdad? Todos, y todas las personas trayéndole los mejor de la comida a todos los diáconos y a todos los que estaban allá, ¿verdad? Y me decía: "Ven, ven, Fred, ven, siéntate acá, siéntate acá". Y dice: "No, no, yo me formé acá con los hermanos". Me formé, acá estaba platicando yo con los hermanos. Yo no quería nada de eso. Dice: "Pero, ¿cómo terminó este ministro?". Este ministro tomó una de las, familias más preciosas de toda la iglesia allí, ¿verdad? Y sedujo a una de las mejores señoras en la iglesia, y cometió adulterio con ella, y destruyó esa familia, destruyó la iglesia, y destruyó toda su vida. Ahora, eso es experiencia personal, eso es lo que sucedió. Pero Dios se va a encargar, Dios se va a encargar de hacer justicia. Y dice mis ovejas comen el hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado, porque se paran sobre los hermanos, se paran sobre los hermanos. Y esto es lo que dicen, eso es lo que dice: "Por tanto", versículo 20, así les dice el Eterno el Señor: "He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más
serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, que es Cristo, un pastor, y él las apacentará, dice mi siervo David, ¿verdad? Ese es el paralelo con Israel, ¿verdad? Él dice, y él las apacentará, y él les será por un pastor, porque esto es lo que piensa Dios al respecto. Porque las iglesias de Dios, hermanos, no es un lugar al que uno viene a ser abusado verbalmente, para ser acusado, para estar siendo mirado hacia abajo, porque todos pecamos, todos los ministros, todas las personas. ¿Por qué? Porque estamos todavía tratando de vencer la ley del pecado y de la muerte, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿qué hace a los ministros y a los ancianos superiores a los hermanos? No, nada, no lo son, porque Dios dice, tienen que tomar vuestras posiciones para enseñar y para mostrarles el amor de Dios y la gracia de Dios. Y en estas iglesias con autoridad, como era la Iglesia Universal, raramente mencionan la gracia de Dios, raramente enseñan acerca del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso significa que ellos tendrían que dejar de lado su autoridad falsa sobre los hermanos y tendrían que dejar las cosas en las manos de Dios para que Dios solucione los problemas de los hermanos. Pero bueno, vamos a tomar una pausa de 15 minutos y volvemos. Bueno, vamos a comenzar ahora con la segunda parte de este sermón, el liderazgo opresivo en las iglesias de Dios. Vamos a hacernos ahora entonces, hermanos, una pregunta. ¿Cómo puede ser que un ministro de Dios llega al punto de decir que solamente puedes venir a esta iglesia si renuncias a madre, padre, hermanos, hermana, a todos tus familiares, a todos los otros hermanos, y que solamente puedes ser leal a esta iglesia? Es lo único a lo que puede ser uno leal. Y se va entonces a la escritura para probarlo, ¿verdad? Al malinterpretar la escritura, por supuesto. Entonces vamos a ver lo que dice. Porque lo que dicen los ministros de la Iglesia de Dios de Filadelfia, lo sé por primer testimonio, que se rehúsan a bautizar a una persona porque no está dispuesta a rechazar a sus amigos, ¿verdad? Y porque no está dispuesta a renunciar a los hermanos en otras iglesias. Y estaba muy enferma esta persona con cáncer y tenía estas llagas en su cuerpo, y los ministros se rehusaban a bautizar a esta persona porque no estaba dispuesta a, a dejar a los demás. Pero para Dios eso no hace diferencia, no hace diferencia, porque aun cuando una persona ya está para morir, de todos modos hay que orar por ellos, para que estén en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que dijo Jesucristo cuando él fue acusado de haber comido con los pecadores, ¿verdad? Y con los recaudadores de impuestos? Porque todos los fariseos estaban muy indignados, muy enojados, ¿verdad? Come con publicanos y pecadores, con recaudadores de impuestos, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesucristo? Él él habló de la palabra de Dios y dijo: "Dios desea misericordia y no sacrificio. Vayan y aprendan qué significa esto", ¿cierto? Entonces, vamos aquí a Lucas 14 y vamos a leerlo aquí, en Lucas, Evangelio de Lucas 14, porque lo vamos a leer aquí y lo vamos a entender. Porque esto es
como lo que había dicho Jesucristo, ¿verdad? Si te ofende tu mano, córtatela, ¿verdad? Si te ofende tu pie, córtatelo. Pero realmente lo que Él quiere que hagamos es que nos arrepintamos. Entonces, esto es similar aquí, Lucas 14, versículo 26. Vamos a leerlo. Versículo 26. Lucas 14, 26. Dice: "Si alguno viene a mí y no odia". Ahora, en el griego, esto esto es en el griego detestar, aborrecer, odiar. A su padre, a su madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, la palabra ahí dice es odio, odio, pero hay que compararla también con Mateo 10 y versículo 17. Dice, pero dice aquel que, versículo 37, perdón, dice que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ame a hijo o hijo más que a mí, no es digno de mí. Porque es en comparación con Dios, porque ¿cómo debemos de amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, ¿cierto? Y debemos de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ahora, nosotros, si si nosotros, nos alejamos de todos, ¿cómo podemos amar a los hermanos de esa manera? Pero, ¿qué es lo que significa Lucas 14, verdad? Lo que leímos en Lucas 14 de odiar, ¿qué es lo que significa? Vamos a hacernos una pregunta, y entonces la vamos a entender. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién fue uno de los hombres más justos en el mundo? Job, ¿cierto? Job. Era tan justo que pensaba que su justicia era todavía superior a la justicia de Dios, ¿cierto? Y entonces cuando Dios al final le habló en el torbellino a Job y le dijo, ¿qué le dijo? Literalmente, bueno, virtualmente le dijo: "Si no puedes hacer tú las obras de Dios, entonces no eres justo, no eres justo". Y él no entendió de que su pecado era tan grande de acusar a Dios de que su justicia era mayor que la de Dios. Obviamente no lo era, pero eso era lo que él pensaba, eso era lo que él se justificaba. Entonces, cuando Job finalmente se arrepintió, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo: "Me aborrezco a mí mismo, me odio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza". Y eso es lo que esto significa. ¿Por qué? Porque no podemos tener a ninguna persona, a pesar de la posición o lo que sea, ¿verdad? Como no tenemos a ninguna persona como ídolo, debemos de adorar a Dios. Eso es lo que significa, eso es lo que significa. Y cuando estamos en esa posición, empezamos entonces a entender la naturaleza humana y que tiene que ser cambiada. Y ese es el propósito de la conversión. Y eso es lo que está hablando. Estos versículos no deben ser usados para decirle a los miembros, tienen que deshacerse de todas las relaciones que tienen, de todas sus amistades, de sus familiares. No es cierto. Eso no es lo que significan estos versículos. Ahora, vamos ahora a Romanos 2. Romanos capítulo 2. Porque vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer los ancianos, los ministros, todo el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque no podemos ser como un ministro a quien yo conocía, que cuando lo conocí tenía
tenía bastantes libretas en su escritorio, ¿verdad? Y se había mudado de Eugene, Oregon, a Oklahoma, ¿verdad? Se fueron y fueron a visitar a los parientes de mi esposa, Dolores, ¿verdad? Y yo era su asistente de ese ministro, ¿verdad? Entonces, estábamos ahí platicando, y él me dijo: "Mira, Fred", me dijo: "¿Ves aquí todas las libretas que tengo aquí?". Y yo le dije: "Sí". Dijo: "Mira, estos tienen todos mis sermones aquí". "Ah, bueno". Le dije: "Qué bueno". Y me y, este, y y me dijo: "¿Sabes qué? No necesito hacer nuevos sermones. ¿Por qué? Aquí tengo todos estos, son suficientes para durarme 3 a 5 años, y cuando me mudan a otra ciudad, bueno, pues entonces empiezo otra vez con mi serie de sermones", ¿verdad? Entonces, eso no es lo que Dios quiere, hermanos, y lo vamos a leer aquí. Vamos a ver, versículo 17, Romanos 2. Ahora, en vez de judío, aquí, podemos poner nuestro nombre aquí, en lugar de judío, ¿verdad? Todos los ancianos, todos los ministros. Y aquí es donde está la arrogancia que viene del lugar de donde no debería de originarse. Versículo 17: "He aquí, usted es llamado un judío, y se apoya a sí mismo en la ley, y se jacta en Dios". Nosotros somos el pueblo de Dios. Y aprueba las cosas que son más excelentes, siendo instruido de la ley. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Versículo 18: "Y conoce su voluntad y aprueba las cosas que son más excelentes, siendo instruido de la ley, y está persuadido en que usted mismo es guía del ciego, una luz para aquellos en oscuridad, un instructor de tontos, un profesor de bebés, teniendo la forma del conocimiento de la verdad contenida en la ley". ¿Y acaso es la forma del conocimiento de la verdad suficiente? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. 21, versículo 21. Usted entonces que está enseñando a otro, ¿no se enseña también a sí mismo? Porque todos los ministros y todos los ancianos tienen que utilizar la palabra de Dios para enseñarse a sí mismos también. De la misma manera, e incluso más, mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de enseñar a los hermanos. Y cada uno de nosotros tiene que estar aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo todo el tiempo, porque la palabra de Dios es tan profunda, y es tanto lo que aprendemos cuando seguimos, cuando volvemos a las mismas escrituras una y otra vez. Aprendemos cosas nuevas. Entonces, por eso hizo la pregunta. Me dice usted, entonces, dice, usted que predica no robar, ¿está robando? Y había mucho de esa robadera en Pasadena también. Usted que dice: "No cometa adulterio", ¿está cometiendo adulterio? ¿Verdad? Como el com como do más de 200 mujeres confesaron del evangelista más importante, y hubo muchas, quizás cientos de otras mujeres que nunca confesaron, que fueron abusadas, ¿verdad? Usted que dice: "No cometa adulterio", ¿está cometiendo adulterio? Usted que aborrece ídolos, ¿no está cometiendo sacrilegio? Usted que se jacta en la ley, ¿está deshonrando a Dios por medio de su transgresión de la ley? Ustedes mismos se dan licencia para pecar, pero no se la dan la licencia a los hermanos, ¿cierto? Pensemos en esto, hermanos, pensemos en esto. Ahora vamos a Gálatas 5, porque vamos a ver qué es lo que tenemos que estar enseñando, cómo debe de ser, cómo debemos de enseñar. Gálatas 5, porque tenemos las 2 comparaciones. Tenemos las obras de la carne y las obras del espíritu, porque tenemos que darnos cuenta, hermanos, que los servicios el sábado, cada semana, también son una oportunidad para aprender.
una experiencia espiritual para poder entender y tener el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y nosotros como ancianos, hermanos, si no estamos haciendo oración todos los días, y si no estamos estudiando todos los días, y si no estamos entendiendo lo que Dios nos está dando para que hagamos, ¿verdad? Y darnos cuenta que nosotros simplemente somos siervos para cuidar y para alimentar a las ovejas, porque como ya explicamos la vez pasada, las personas, los miembros de la iglesia no son su posesión, aunque usted sea ministro, no son su posesión. Gálatas 5:22. Esto es lo que tenemos que enseñar. Gálatas 5:22. Ahora, ante antes de que vayamos a esto, voy a decirles algo. Yo yo sé que mucha investigación que se hizo por el doctor Dorothy, era un amigo personal, amigo también mío, y también Michael Hayes trabajó con él, pero yo también sé que por los infiltrados que estaban desmantelando la iglesia, hicieron un análisis de toda la investigación que estaba haciendo el doctor Dorothy. Y esto fue justo antes de que el gobierno de los Estados Unidos impusiera, se adueñara los impuestos de la iglesia, ¿verdad? Por un tiempo, ¿verdad? Pero yo estaba hablando, ¿verdad? Con, con algunos, ¿verdad? Con Michael y otros. Pero este comité, ¿verdad? Que hizo, realmente lo oprimieron tanto, lo oprimieron tanto el doctor Dorothy que murió de cáncer. A las últimas los últimos años de los 80, y era unos de los hermanos, de los mejores ministros que teníamos, pero lo destrozaron. Y ellos me enseñaron lo que estaba enseñando cada ministro, y qué enseñaron, qué escribieron, qué escrituras utilizaron. Y él me enseñó una acerca del amor de Dios, y de todos los años que estuvimos en Universal, en la Iglesia de Dios Universal. Hubo 3 sermones principales en amor, y todos terminaban en el pecado imperdonable. Que yo vi eso y yo me preguntaba: Esto es increíble, ¿cómo puede ser?". Sí, y lo mismo con la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces yo le dije a Carl Franklin, y le dije a Michael Hayes, porque ellos estaban realmente sin qué hacer. Y yo les dije: "Yo les prometo que voy a hacer algo con esto". Y eso es lo que hicimos. Nosotros tenemos la serie del amor de Dios, las series de la gracia de Dios. Son estudios a profundidad, y si no los tiene usted, por favor, pídalos, se los mandamos con mucho gusto. Ahora, Gálatas 5:22, porque esto es lo que necesitamos, hermanos. No necesitamos: "Sí, Señor, obediencia, sí, Señor, y el Señor esto y Señor lo otro". No, eso no es lo que necesitamos, pero el fruto del Espíritu es amor, amar a Dios, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros vecinos, amar a nuestros enemigos. Como todos estos hombres a los que he mencionado el día de hoy, simplemente menciono los hechos, pero hermanos, oremos todos por ellos que se arrepientan. Y cualquier otro ministro que esté involucrado en este tipo de cosas, porque ¿cómo vamos a predicar el evangelio a todo el mundo cuando tenemos todos estos pecados nosotros mismos de los que nos hemos arrepentido? ¿Verdad? Amor, gozo. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia y es realmente apachurrante, como decimos en México, ¿verdad? Que es un suplicio, ¿verdad? Porque no hay gozo. Ahora, paz, paz, ¿verdad? Hay muchos ancianos que tienen muy corta paciencia, ¿verdad? Amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. De esto se trata todo, hermanos. Es lo que dice en Colosenses 3, dice: "Dejad que la paz de Dios reine en vuestros corazones". No dice: Sométanse a la autoridad y dejen que los ministros, le rigen en su vida". No, porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos conexión directa con Dios el Padre y Jesucristo, y todos los que somos ministros simplemente estamos para alimentar a los hermanos.
Estamos para darles la palabra de Dios. Estamos para inspirarlos, para ayudarlos. Ellos deberían de desear venir a los servicios, deberían desear tener el amor y el gozo que viene de Dios, porque eso es lo que Dios desea. Y eso es lo que dice aquí, autocontrol, autocontrol. Por eso tenemos el libre albedrío. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que enseñarles lo que tienen que hacer, que sean guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando hacemos eso, entonces ellos están creciendo, están venciendo, están felices, se están arrepintiendo de sus pecados. Dios está trabajando con ellos, porque nosotros también tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. ¿Cómo está su mente? ¿Llena de verdad y de amor? Si lo es, qué bueno. Pero ¿cuántos otros pensamientos malvados hay en nuestra misma mente, en nuestro mismo corazón? Tenemos que arrepentirnos de ser señores sobre nuestras posesiones, porque los hermanos no son nuestras posesiones. Por eso vamos a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Porque esta es la medida, y el apóstol Pablo se está midiendo a sí mismo. Y pensemos en esto, esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está viendo, cómo estoy delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo me paro delante de Dios? ¿Cuál es mi condición? Y es lo que tenemos nosotros, hermanos, que preguntarnos en la privacidad de nuestro hogar, de nuestro cuarto, cuando venimos delante de Dios con la puerta cerrada. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces vamos a leer este capítulo, uno de los más cortos en la Biblia, pero muy, muy, muy poderoso. Primera Corintios 13, versículo 1. Dice aquí, vamos a vamos a notar que está hablando de sí mismo. Dice: si hablo en lenguas de hombres y de ángeles, ¿verdad? Como Kenneth Copeland cree que es tan bueno que él habla en lenguas, ¿verdad? Pero ni siquiera tiene idea de lo que está hablando este señor. Dice: "Pero no tengo amor". Nosotros, hermanos, como ancianos, como ministros, ¿amamos a los al pueblo de Dios? ¿Sí los amamos? ¿Es nuestra motivación de lo que hacemos? Dice: "Pero si no tengo amor". Bueno, entonces, ¿cómo somos cada sábado? Dice: "He llegado a ser un latón resonante o un címbalo estruendoso". Simplemente ruido, ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, que dice: "Yo soy el profeta", Gerald Flurry dice: "Yo soy", se está sentando en el lugar de Cristo. Si entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, y si tengo toda la fe, porque, ¿qué dice? Si aunque fuera yo la persona más inteligente de todo el mundo, bueno, a lo mejor esto se acerca un poquito a lo que Job dijo, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Se tuvo que arrepentir. Dice: "Si tengo toda la fe como para remover montañas, pero no tengo amor, no soy nada". Detengámonos un momento a pensar en esto. A menos que estemos enseñando la palabra de Dios, de la manera de que Dios quiere que le enseñemos, y de la manera y a menos que nosotros estemos, orando y teniendo una relación cercana de Dios, y apoyados en su espíritu, apoyados en su palabra, y realmente reteniendo la verdad de nosotros, entonces, ¿qué somos? Nada, nada, somos nada. Es como el mundo el día de hoy, ¿no? Porque, ¿qué están tratando de hacer? ¿Qué está tratando de hacer el mundo? Tratar de tener inteligencia artificial, que interprete la Biblia, la inteligencia artificial. Bueno, si uno no puede realmente dividir la palabra de verdad correctamente y correctamente usarla, no de esta inteligencia artificial no te sirve de nada, porque no estás usando la inteligencia de Dios. Entonces, versículo 3 dice: "Si regalo todos mis bienes, y si entrego mi cuerpo para que pueda ser quemado". Quemado. Ay, wow, qué dedicación y qué sacrificio, ¿cierto? Ser quemado. Pero no tengo amor, no he ganado nada, nada. Y lo que sigue es un libro de instrucción para los ancianos, para los ministros, para los hermanos, para todos. Y como aprendimos la vez pasada,
No hay nada, nada como rangos en el ministerio, ¿por qué? Porque el ministerio es un servicio para perfeccionar a los hermanos a través de la palabra de Dios. Eso es lo que es el ministerio. Ahora veamos lo que dice aquí, el amor es paciente y es amable. El amor no envidia, el amor no se jacta de sí mismo. Bueno, no es hinchado. El amor no se comporta vergonzosamente, no busca sus propias cosas. Ahora, veamos el ministerio en las iglesias de Dios, hermanos. ¿Cuántos ministros han sido exactamente lo opuesto de lo que dice aquí? Recordemos, el día de juicio siempre viene. O sea que tenemos que escoger arrepentimiento. Dice, no es fácilmente provocado, no piensa maldad, no se alegra en la iniquidad, sino que se alegra en la verdad. Ahora, ¿qué qué tan pacientes somos? ¿Cuánto podemos aguantar? ¿Cuánto podemos soportar? Pensemos en relación a lo que Cristo tuvo que soportar, a lo que los apóstoles hicieron, a lo que ellos tuvieron que pasar. Dice, el amor, versículo 7 soporta todas las cosas. Pensemos en esto, hermanos. Y quiero que pongan todas en un círculo en su Biblia, todas. Dice, cree todas las cosas. Obviamente, todas las cosas basadas en la palabra de Dios. Dice, cree todas las cosas, espera en todas las cosas, espera todas las cosas, la esperanza de la salvación, de la vida eterna, aguanta todas las cosas. ¿Cuántos se han dado por vencidos, hermanos? Y se han salido y se han vuelto al mundo. Porque el señor Armstrong dijo algo que una señora me dijo, y es verdad. Él, él estaba en uno de sus discursos, en uno de sus estudios bíblicos, y él dijo, dice, yo no creo que la mitad del ministerio esté convertido. Bueno, y realmente, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque yo conozco a un anciano que hablo con él en el teléfono. Hablé con él, ¿verdad? Después cuando mi esposa Dolores falleció, me estaba dando sus condolencias, pero él me dijo que él va a la iglesia bautista local y que tienen muchas cosas bien. Y yo me pregunté, esto es increíble, esto es casi irreal, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Veamos a todos los ancianos, a todos los ministros que estaban en la iglesia de Dios Universal. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos ministros? Vamos a seguir aquí, hermanos. El amor nunca falla. Por eso tenemos que venir delante de Dios cada día. Y parte de la oración que tenemos que orar todos nosotros, no solamente los ancianos, sino todos los hermanos, todos los que queremos estar en el reino de Dios. Parte de nuestra oración tiene que ser: "Oh Señor, ayúdame a amarte con todo mi corazón, con todo mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi ser". Y eso toma demasiada oración, mucha oración. Eso no va a pasar así, como una inyección instantáneamente. Esto tiene que ser algo a lo cual le rogamos a Dios todos los días, hermanos, todos los días, porque esa es la única manera que vamos a crecer, la única manera. El apóstol Pablo sigue, dice: "Pero si hay profecías, cesarán". Sí, todas se van a cumplir y cesarán. Dice: "Si hay idiomas, cesarán". Todos vamos a hablar el mismo idioma en el reino de Dios. Si hay conocimiento, desaparecerá. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos ahora es tan pequeño y tan mínimo que se va a contar como nada, realmente. Pensemos por un minuto en la partícula más pequeña
en la partícula más pequeña del mundo hay más inteligencia y más entendimiento que cualquier cosa que nosotros pudiéramos llegar jamás a entender. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros elevar, verdad? Y decir que somos algo grandioso. No, no lo somos. La verdad es que no lo somos. Dice, porque sabemos en parte, y tenemos que entender eso, en parte, en parte. ¿Y qué parte sabemos? Tenemos que ser fieles con esa parte que conocemos. Y dice, profetizamos en parte. Pero veamos lo que dice Pablo, lo que dice el apóstol Pablo, de lo que a lo que va a venir, a lo que va a suceder, dice, pero dice, porque sabemos en parte, pero cuando eso, lo cual es perfecto, haya venido, ¿y cuándo va a ser? En la resurrección, en el mar de vidrio, ¿verdad? Va a ser algo glorioso, va a ser algo magnífico. Pensemos en esto. Estaremos ahí encima del mar de vidrio y vamos a ver a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo, y a todos para que Él nos va a presentar, ¿verdad? Y le va a decir a Dios el Padre, aquí, he aquí todos los hijos que tú me diste. Nos va a dar nuestros nombres nuevos, nuestras asignaturas, y todos nos va a dar un caballo blanco. Va a ser algo maravilloso, ¿no? Y al mismo tiempo, acá abajo, todos los hombres y los demonios y Satanás van a estar todos, en guerra, ¿verdad? Y están tratando de destruir el reino de Dios, ¿verdad? Al mar de vidrio, pero no le pasa nada. Pum, 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 se rebota todo. Y después, cuando estemos todos listos, vamos a bajar de nuevo a la tierra, y pensemos en esto, hermanos. Pensemos qué fantástico va a ser eso, pero también qué montón de ruinas va a ser el mundo entero. Por el pecado, por el pecado. Dice, entonces, cuando eso perfecto haya venido, entonces lo cual está en parte lo cual es en parte, será dejado a un lado. Cuando era niño, porque tenemos que crecer en Cristo, ¿cierto? Dice, cuando era niño, hablaba como un niño, entendía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me convertí en un hombre, dejé a un lado las cosas de niño, porque ahora vemos a través de un vidrio oscuro, pero luego veremos cara a cara. Pensemos en esto, ¿qué va a ser, hermanos? Cara a cara, ver Dios cara a cara, a ver a Jesucristo y a Dios el Padre. Va a ser algo increíble, hermanos, va a ser algo maravilloso. En versículo 12 dice, pero ahora veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero de luego sabré exactamente cómo he sido conocido. Ahora estos tres permanecen, fe, esperanza y amor, pero el más grande de estos es el amor. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos aquí a Juan 14. Yo sé que es esto un poquito de repetición de lo que hemos ya cubierto en otras ocasiones, pero es muy, muy profundo y es muy significativo que tenemos que volver a repetirlo porque no creo que podamos repetirlo suficiente, porque esto nos dice que cada uno de nosotros que tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo a través de Cristo nos ha reconciliado a cada uno de nosotros a Dios el Padre. Y Dios el Padre es el gran soberano de todo el universo, y Él rige todo el universo. Entonces, pensemos en lo precioso que es nuestro llamamiento, hermanos, lo maravilloso que es nuestro llamamiento, no porque somos nada, sino porque Dios es todo, porque Dios es todo. Aquí vamos a Juan 14, versículo 21, Juan 14. Entonces, pongamos aquí nuestro nombre, hermanos. Dice: "Aquel que tiene mis mandamientos". Nosotros conocemos los mandamientos de Dios. Y nos hemos memorizado la versión larga de los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice: "Y los está guardando", y esto es activo. Ese es quien me ama. Y ese amor es aparte de todo lo que Dios nos da, porque es un amor de corazón, y viene de adentro del corazón, y con todo nuestro ser. Y quien me ama será amado por mi Padre. Entonces, cada anciano y cada ministro que oprime a los hermanos está oprimiendo a aquellos que Dios ama.
Y si hace a uno de ellos tropezar, quizás usted no se vaya a encontrar en el reino de Dios. Quizás se vaya a encontrar esta estar delante del lago de fuego, si causa opresión a aquellos a quien Dios ama. Dice y yo lo amaré, seré amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. ¿Y cómo se manifiesta? A través de su espíritu, a través de su palabra, a través de cómo aprendemos en el sábado, en todos los días santos, que ya vienen, ¿verdad? Que ya viene, después, pasado mañana ya es el día de la expiación. Y ya en el viernes en la noche, a la puesta del sol, primer día de la fiesta de tabernáculos. Algo maravilloso, las fiestas de Dios, para mostrar lo que está haciendo en su plan. Y Él es quien lo está haciendo, y Él es el quien lo está dando a conocer. Y porque es una manifestación espiritual, dice Judas, no el Iscariote, no lo entendía, dice Judas, no Iscariote, le dijo: "Señor, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? A punto de manifestarte y no a nosotros, sino al mundo". Jesús respondió: "Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros", y quiero que hagan un círculo ahí donde dice nosotros, porque es tan importante cuando nosotros estamos sirviendo y enseñando a los hermanos. Que nosotros y todos los hermanos y todos los ministros y todos los ancianos, estamos enseñándoles a los hermanos a amar a Dios, porque ellos han sido reconciliados con Dios el Padre y con Jesucristo, porque estamos reconciliados y ellos están, los 2 dice aquí nosotros, por eso tenemos que poner el círculo nosotros, ellos están morando en nosotros, porque el Espíritu viene del Padre, ¿verdad? Como la semilla de engendramiento para ser el hijo de Dios. Y también del Espíritu Santo de Cristo para desarrollar la mente de Cristo, y de esto se trata todo, de acercarnos a Dios, porque Dios pone su presencia en el sábado para que nos acerquemos a Él, y nos quita el espíritu de este mundo, y empezamos a crecer en gracia y en conocimiento. De esto se trata. No se trata de enseñorearse de los hermanos y de ser importante. Eso no tiene nada que ver con esto, hermanos. Lo que tiene que ver es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, es lo que dice, nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Versículo 24, aquel que no me ama, no guarda mis palabras. Ahora, todos los que somos ancianos, si no hacemos lo que Jesucristo dijo que hiciéramos, estamos destruyendo el amor que tenemos que tener por Dios. ¿Y qué vamos a hacer si Él quita nuestro espíritu de nosotros? Porque estamos viviendo en pecado. Porque tarde o temprano, el castigo va a llegar, porque estamos haciendo lo que no deberíamos de hacer. Y dice: "La palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió", y es algo interesantísimo. Vamos aquí a Mateo, aquí a Juan, aquí el libro de Juan, capítulo 15, porque aquí nos dice en Juan 15 cómo hacerlo. El siguiente capítulo, Juan 15, versículo 5 de Juan 15, porque aquí es como nos dice exactamente cómo hacerlo. Dice, versículo 5: "Yo soy la vid, y ustedes son las ramas". Las ramas nunca le dice a la vid qué tiene que hacer, nunca. Y debemos nosotros, hermanos, estar recibiendo constantemente nutrición de la vid, de Cristo mismo. Y la viña tiene las raíces en la tierra, porque espiritualmente ahí está la analogía. Por eso dice que el que está viviendo en mí y yo en él, ahí está la relación con Cristo mismo, porque es una verdad que todos tenemos que entender como ancianos, como ministros. Los ministros, los miembros no son nuestros, los hermanos no son nuestros, no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios el Padre y a Jesucristo. Y Él quiere que todos nosotros crezcamos, todos. De esto se tratan los servicios en el sábado, hermanos. Y tenemos que crecer y tenemos que cambiar.
y tenemos que vencer. Y vivimos en un mundo malvado, y no es algo fácil, no es algo fácil vivir en este mundo tan malvado. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice: "Y yo vivo en él, y yo en él". Dice: "Lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada". Porque si vamos en contra de la palabra de Dios, hermanos, como ancianos, como ministros, o cualquiera, tarde o temprano, si no nos arrepentimos delante de Dios, vamos a terminar como nada. Y les puedo decir, vayan a ver a Pasadena, a Bricket Wood, a Big Sandy, y vean lo que hay ahí. Nada, lo que quedó de esa organización, nada. Versículo 6: "Si alguno no vive en mí, es echado como una rama, y es secado completamente". Y eso es lo que pasa cuando la gente se aleja de Dios. Y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Si viven en mí, y es condicional, si viven en mí, esto implica elección, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo. Y lo más maravilloso que podemos decirnos a nosotros mismos todos los días, nosotros no tenemos nada que no hayamos recibido, nada, nada. Todo lo que tenemos, hermanos, físicamente, espiritualmente, viene de Dios. Entonces, no seamos elevados de espíritu, no se eleve nuestro espíritu. Sigamos lo que Dios dice que hagamos, que tenemos que hacer. Dice: "Si viven en mí", versículo 7, "y mis palabras viven en ustedes". Por eso el estudio y la oración. Mis palabras viven en ustedes. Pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Entonces, en cada una de nuestras vidas, el vencer es tan difícil. Y a veces pensamos que no estamos dando tanto fruto, pero sí estamos dando fruto. Porque si estamos batallando con estas cosas, estamos dando fruto, estamos peleando. Versículo 9: "Como el Padre me ha amado", y esto es muy, muy importante, absolutamente muy, muy importante, porque esto encaja con Juan 14: "Como el Padre me ha amado, yo también los he amado". Veamos lo que dice aquí: "Vivan en mi amor". Y eso es lo que tiene que ser, eso es lo que tiene que ser, hermanos, porque no podemos nosotros vivir en arrogancia y en autojusticia de ancianos o diáconos o de ministros. Tenemos que vivir en el amor de Dios. Versículo 10: "Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo pueda vivir en ustedes", ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere, el gozo en nosotros, y que su gozo pueda ser pleno. "Y este es mi mandamiento", versículo 12: "que se amen el uno al otro como yo los he amado". No separar a los hermanos de los hermanos. ¿Qué im qué importancia tiene a qué corporación está uno? A Dios no le importa. A Él lo que le importa es si estamos creciendo y estamos venciendo. A Él lo que le interesa es si estamos enseñando a los hermanos, porque eso es lo que Dios desea. Y recordemos lo que dijo Santiago. Dijo: "No deseen mucho ser maestros, porque, porque nosotros recibiremos el juicio más fuerte", ¿verdad? Eso fue lo que Él dijo, más severo. Vamos a ver lo que ha hecho Cristo por nosotros. Dice versículo 13: "Nadie tiene más grande amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen cualquier cosa que les mande". Y hay mucho aquí que nos manda Cristo. ¿Qué nos dijo Cristo? ¿Cómo es que debemos vivir? La primera cosa que tenemos que darnos cuenta, el hombre
el hombre y la mujer no vivirán de pan solamente, sino de cada palabra que sale de la boca del Eterno. ¿La conocemos realmente? No, no, pero tiene que ser escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, gradualmente, a través del estudio y la oración, en nuestras vidas. Ahora, dice ya, le us vamos aquí al versículo 16, porque esto es algo muy, muy importante acerca de todos nosotros, de cómo el Padre mismo nos nos llama, nos da el entendimiento, abre el libro de la vida y pone nuestro nombre ahí, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Esa es la magnitud de la importancia que Dios le da a todos los hermanos, a todos y cada uno de los hermanos, porque Dios nos ama a todos y tiene un amor grandioso que puede amarnos con el mayor amor a todos al mismo tiempo. Dios no está limitado. Versículo 16, ustedes mismos no me escogieron. Ustedes mismos no me escogieron. Es algo maravilloso, ¿no? Sino yo personalmente los he escogido y les he ordenado que deberían ir y llevar fruto. Bueno, y podríamos decir, eso aplica a los apóstoles, es cierto, pero Dios también nos ha llamado personalmente y quiere también que nosotros crezcamos en gracia y en conocimiento y demos frutos. Entonces, esto aplica a todos nosotros. Y dice que su fruto debería permanecer para que cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él pueda darles. Estas cosas les mando, que se amen uno al otro. Entonces, la opresión y todo el abuso, ¿verdad? Por los ancianos y ministros en las varias iglesias de Dios. Esperamos que venga el arrepentimiento, que Dios las guíe en arrepentimiento, para que todos los hijos de Dios, todos nuestros hermanos, sean alimentados la verdad de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios y todo lo que Dios quiere para que seamos nosotros perfeccionados en el amor de Cristo Jesús. Aquí termina la transmisión del sermón, traducción simultánea del sermón del señor Colter, la opresión del liderazgo en las iglesias de Dios. Un abrazo a todos.